Hoy continuamos con nuestra serie de los miércoles titulado Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Aproveche y dígaselo a alguien cercano: Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Tenemos esperanza porque Cristo viene pronto. ¿A quién le alegra eso? A mí me alegra porque Cristo viene pronto por nosotros. Y quiero hoy, en estos 45 minutos de tema de hoy, explicarle todo lo que tiene que ver con el conflicto entre Palestina e Israel. Es un tema muy denso, pero quiero que hoy lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Y por último vamos a ver todo lo que está sucediendo tiene una conexión con los tiempos finales, y eso lo vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces van a salir algunas imágenes, no se me vaya a distraer mucho. Copie todo lo que pueda, concéntrese y por favor evite preguntar al vecino qué cita es, qué dijo, porque eso distrae bastante. ¿Listo? Entonces esta noche la he titulado Israel, el reloj profético de Dios. Todo este conflicto que se está viendo entre Palestina e Israel inició con Abraham. Abraham tenía como promesa un hijo, pero debido a que su esposa se afanó y contagió de su desconfianza a Abraham, él tuvo un hijo con la criada. El hijo de la promesa solo era uno, pero por la mala decisión de Abraham y Sara tuvieron dos. El uno se llamó Isaac y el otro se llamó Ismael. Y ahí va a salir una imagen de una representación de dos hermanos que a través de la mala decisión de una familia complicaron las cosas hasta este tiempo. ¿Cuál fue la promesa de Isaac? Génesis 21:12 dice: Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida. Pero mira lo que dice: pero tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Es claro, ¿no? Lo que dice ahí. Tu descendencia vendrá ¿de dónde? De Isaac. Pero también hay una promesa para Ismael. Versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque este es tu descendiente. En otras palabras, no lo voy a matar, no lo voy a quitar. Él es una consecuencia que debes asumir. Y versículo 18 dice: levántate, le está diciendo a la mujer, a la mamá de Ismael, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, versículo 19, le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Allí están las dos descendencias de Abraham. Está Isaac, que dice que él vendrá a ser la descendencia de Abraham. Pero también habla de Ismael, que dice que será descendencia. Estamos bien hasta ahí. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que el versículo 19 está hablando proféticamente de lo que iban a subsistir los árabes, porque dice que vio una fuente de agua, es decir, brotó de la tierra, y de lo que se sostienen los árabes es del petróleo, de lo que yace de la tierra. Bíblicamente está claro quién es el heredero. ¿Quién es el heredero según lo que acabamos de leer? ¿Isaac o Ismael? Isaac. Pero también hay otro descendiente. Uno tiene todo porque él es el heredero, y otro no tiene nada aunque es descendencia. Los dos son naciones, los dos son pueblos. Dios no dispuso quitar de la tierra a ninguno, pero sí desde el principio sabemos que iban a tener conflictos
entre ellos. Entonces quiero que hasta aquí vea otra vez la imagen número 1, donde tenemos a Isaac y tenemos a Ismael. ¿Cuántos debieron haber sido según la promesa? ¿Quién? Solo Isaac. Usted dirá, ¿y por qué Ismael es más grande? Pues porque se asume que Ismael era 10 años mayor que Isaac. Ahora vamos a ver un poco de historia y ojalá usted se conecte con esta historia, porque a lo último vamos a ir recopilando todo lo que les voy a contar de aquí en adelante. ¿A cuánto les gusta la historia? ¿Sí les gusta la historia? Bueno, entonces estamos bien. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, un emperador romano, hizo echar a todos los judíos de Jerusalén. Los judíos estaban en Jerusalén y eso se conocía como Judea. Y el emperador Tito, un emperador romano, lo que hizo fue desalojar a todos los judíos. Esto se conoce en la historia como la diáspora judía. Bajo el emperador Tito los sacó. Vamos con la imagen 2. En el año 135 después de Cristo, algunos judíos habían quedado en Jerusalén y estos judíos quisieron sublevarse, quisieron rebeldizarse para tomar otra vez el control de la nación, pero el gobernador Adriano, gobernador romano, terminó echándolos a todos, es decir, fueron por lana y salieron trasquilados. Y este emperador, este gobernador se enojó tanto con esa rebelión de los judíos. Esa rebelión se conoce como la rebelión Bar Kokhba, así que se conoce históricamente. Y se enojó tanto con esta rebelión que le cambió el nombre de Judea al nombre de Siria Filistea, porque él se puso a indagar cuáles eran los enemigos más terribles que había tenido el pueblo judío, y se dio cuenta que uno de los pueblos más temidos habían sido los filisteos. Entonces, solo por venganza le puso el nombre de Judea a Siria Filistea. Después ese cambió a Pilistina y después ya tenemos el nombre de Palestina. Es decir, que es lo mismo, sino que ha venido cambiando de nombre, y el que le cambió el nombre de Judea a Filistea, Pilistina, y lo que conocemos hoy Palestina, fue el gobernador Adriano. En el año 1299, con la influencia del Islam, que es una religión muy antigua, se conformó el Imperio Otomano. Los que se acuerdan de su colegio, a uno le colocaban a estudiar el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano fue uno de los más poderosos de la historia. Vamos a ver otra vez la imagen 2, por favor. Y este Imperio Otomano se comenzó a esparcir. Aquí queda Judea, que después fue llamada, ¿cómo? Filistea, Pilistina y Palestina. Y después entonces vino el Imperio Otomano y comenzó a conquistar y a tener aliados en todas estas zonas. Mire hasta donde se expandió. Mire todo lo que se expandió. Fue un imperio demasiado poderoso. Y debido a esta influencia del Imperio Otomano, casi toda Europa quedó con orígenes musulmanas. O sea, los musulmanes comenzaron a tener repercusión en casi toda Europa. De hecho, hay palabras que aún se vinieron a estos lugares que también las decimos y las tenemos como de español, pero no son de origen español, son de origen árabe. Por ejemplo, palabras como sembrar. Esa no es una palabra español, es una palabra árabe. Fulano, ¿saben? ¿Alguna vez han dicho fulano? También tiene un origen musulmán, árabe. Aceite, también. Tamiz, jarra, loza, estrella, altar, tabaco, algodón, taza, almohada. De hecho, casi todas las palabras de nosotros que empiezan por al son de origen árabe, porque son con conexión a Alá, a almohada. Sí, les suena. Ahora ya les suena más o no. Jarabe, alfil, mezquino, comino, sed, etcétera. Muchas palabras en nuestro castellano
tienen origen árabe. ¿Por qué? Por el Imperio Otomano, que se comenzó a esparcir y comenzó a conquistar demasiadas tierras. Y entonces los comerciantes que venían a traer, y cuando llegaban a sus lugares, a sus países, llevaban costumbres. De hecho, la música, la comida, también fue una herencia de los árabes a raíz del Imperio Otomano. Vamos con la imagen 3. En el año 1918, el Imperio Otomano cae bajo la alianza del Reino Unido y de Francia. El Reino Unido y Francia se unen por algunos problemas que no voy a profundizar por cuestión de tiempo. Ahí está el periodo bizantino de Constantinopla, una cantidad de cosas. No voy a entrar ahí, pero el Reino Unido y Francia se unen y comienzan una pelea en contra de todo el pueblo árabe para derrocar el Imperio Otomano. Entonces hay un acuerdo que se llama el acuerdo Sykes-Picot, que básicamente lo que dice es que cuando conquisten todo el pueblo de Israel, que antes se llamaba Judea, después se llamó ¿qué? Sirio, Filistea, Filistino, Palestina. Entonces dijeron: a usted le corresponde una parte. Dijo Francia: a mí me corresponde una parte. Dijo el Reino Unido: a mí me corresponde otra parte. Y desde aquí empieza el milagro. Diga conmigo: milagro. Porque hasta aquí todo el pueblo judío había sido expulsado de sus tierras. Todo el pueblo de Israel había sido sacado de sus tierras y habían entonces salido a emigrar a diferentes países del mundo. Vamos con la imagen 4. En la Primera Guerra Mundial, el 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico entonces hizo la declaración de Balfour para anunciar el apoyo del establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Y fue hasta la Segunda Guerra Mundial, en 1945, después del Holocausto judío, eso impulsó mucho, que el 14 de mayo, y copie esa fecha, de 1948, se establece Israel como Estado. Y aquí quiero que vea el mapa. Esta tierra le pertenecía, según la herencia, a Isaac o a Ismael. ¿A quién? A Isaac. Porque dijo, la herencia, ¿para quién era? Para Isaac. Es toda esta parte. Resulta entonces que lo desalojaron, se fueron para todas sus tierras, y este pedazo de tierra, que realmente no es muy grande, cuando uno hace la comparación con Colombia, un país tan grande, esto es como el departamento de Santander. O sea, esto no es tan grande, pero da demasiado que hablar en todo el mundo. Entonces, cuando se van y se esparcen, viene el Imperio Otomano, toma el control de esas tierras, después se une Francia, el Reino Unido, y desalojan estas personas, establecen a Israel en esta zona amarilla. Esta zona es Egipto, está la zona, la franja de Gaza, y esta es Cisjordania. Esta es la zona de Israel. Quiero que tenga muy en cuenta esa parte. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece Israel como un estado. Eso es un milagro, porque ninguna nación ha sobrevivido después de estar exiliada de su tierra por más de 40 años. Imagínense que Dios no lo quiera, nos sacaran de Colombia y nos invadieran. Es prácticamente imposible que después de 40 años una nación se vuelva a recuperar y se vuelva a establecer como estado. Ahora, 40 años. Israel estuvo, ¿sabe cuánto tiempo por fuera? 2000 años. 2000 años vagando por el mundo. 2000 años donde otros países, otros intereses estaban apoderados de su territorio que les pertenecía por herencia. Pero entonces, cuando el Reino Unido y Francia se unen, derrocan al Imperio Otomano, entonces establecen a Israel como un estado, y eso
fue el 14 de mayo de 1948. Eso está en la Biblia, está en Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Mire, ahí está la profecía. El profeta Ezequiel está hablando de manera profética que al cabo de años, ese años fueron ¿cuántos años? Ya les dije, ¿cuántos? 2000 años, vendrás a la tierra salvada de la espada. Está hablando del territorio de Israel, lo que vimos en la franja amarilla. Dice: recogida de muchos pueblos. Mira, la profecía está ahí. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Ese fue un milagro. Y quiero que lo entienda para que usted ahorita tenga la conexión con los tiempos finales. Fue un milagro que Israel, después de estar desalojada de su territorio después de 2000 años, porque Dios toca, y después de muchos intereses de por medio, toca al Reino Unido, a Francia, para que desalojen a este imperio, para que saquen a los árabes y coloquen a Israel. Es un milagro de Dios. Pero apenas establecen a Israel como nación, casi inmediatamente lo que es considerado como Palestina, Egipto, Cisjordania y Gaza, y otros pueblos como Irán, Irak y todos ellos, se unieron para atacar a Israel en lo que es conocido como la Guerra de los 6 días. Quiero que me coloque otra vez la imagen, por favor, la imagen 5 o la imagen 4, creo que es. Ahí. Entonces, el Reino Unido y Francia establecen a Israel como nación. Ellos comienzan a venir, pero casi inmediatamente todos estos, los vecinos, se unen para atacar a Israel y para aniquilarlo. Pero Dios protege a la nación de Israel. Y colóqueme la otra imagen, porfa. La siguiente imagen. En esa guerra de 6 días, Israel toma posesión de todo Egipto, de la franja de Gaza y de Cisjordania. Israel, sin tener un ejército tan fuerte, un solo pueblo contra todos estos, y tomó posesión de todo. ¿Sabe qué está aquí en Egipto? Todos los pozos petroleros que usted no se imagina. Tenga en mente eso, tenga en mente eso. Israel fue establecida como nación, pero en la guerra de los 6 días todos los pueblos vecinos lo atacaron, y automáticamente Israel gana y conquista estas tierras. Eso está en Zacarías 12:6. Eso también es profético. Zacarías 12:6. En aquel día, dice, pondré a los capitanes de Judá. ¿Quién es Judá? Yo se los dije ahorita. Israel. Que primero Israel, después Judá, después ¿cómo era? Filistea, filistinos y palestinos. Ok, muy bien. Entonces dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá, a Israel, como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestras a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Mire, ahí está la profecía, y tal cual sucedió, así fue profetizado. Hasta ahí. Colóqueme otra vez el mapa, por favor. Hacemos el recorderis. Yo he aprendido que con la repetición uno aprende. Israel es la tierra prometida del Señor, es la herencia de Isaac, es el pueblo de Dios, es el pueblo de la promesa. Pero entonces Israel es esparcida por todo el mundo. Sí, hasta ahí lo hemos aprendido. Y cuando es esparcida, viene un imperio, el imperio otomano. Y el imperio otomano comienza a tomar posesión de toda esta tierra, tiene de aliados a una cantidad, y comienza a crecer y se expande por todo el mundo. Ahí es donde heredamos palabras como almohada. Eso sí se lo aprendió, ¿no? Hay almohadas de los árabes, eso sí se aprende.
Ok, pero después surge un milagro, después de muchas cosas, fichas que se mueven, y el Reino Unido y Francia se unen para quitar ¿a quién? Al Imperio Otomano, y lo derrocan, lo destituyen. Y cuando lo destituyen, impulsado por la Segunda Guerra Mundial, que ahí fue la guerra de los nazis, ¿sí sabían eso o no? ¿Sí? ¿La guerra nazi? Ok, ahí en la guerra nazi, impulsado por eso, entonces establecen a Israel como nación. Y cuando ellos llegan a su pueblo, se unen todos estos vecinos ¿a qué? A atacarlo. Y según la profecía dice que cuando lo atacaran, ¿qué iba a suceder? Israel iba a ganar y aún iba a tomar posesión. Colócame la siguiente imagen. Entonces ahí es donde Israel queda como todo este territorio. Pero surge algo. Las Naciones Unidas en 1979 comienzan a hablar con Israel y le dicen: hey, pero tampoco te puedes quedar con Egipto, tampoco puedes quedar con Cisjordania, con toda la franja de Gaza. Es decir, no te quedes con todo el pastel. Entonces Israel hace acuerdos de amistad. Y entienda esto: proféticamente ya estaba estipulado que todo ese territorio ¿a quién le pertenece? A Israel. Pero debido a la intercesión de las Naciones Unidas, hacen un acuerdo de amistad, y en 1982 Israel devuelve Cisjordania y dice: ya no van a ser parte de nosotros, aunque lo habían conquistado. En 1994 Israel entrega a Gaza, que ahorita es Palestina, y a Egipto. Y en el 2005, eso es algo muy reciente, Israel toma la decisión de retirada de Gaza. Es decir, ellos tenían fuerza militar ahí, hicieron retirada y quedó completamente independiente. La franja de Gaza quedó completamente un estado independiente de Israel. Repito, Israel tomó por posesión todo ese territorio porque ganó, porque lo atacaron y bueno, en fin, eso usted ya lo entendió. El punto aquí fue que por la colaboración de las Naciones Unidas, por acuerdos de amistad, entonces Israel entregó otra vez Egipto, que representa los pozos petroleros. Entregó la franja de Gaza, y no solo la entregó, sino que la dejó como un estado independiente. Es decir, que Israel ya no iba a tener ningún vínculo con ellos. Y también entregó Cisjordania. Es decir, que el mapa volvió a quedar como, otra vez el mapa, como volvió a quedar así. ¿Es lo más justo? Sí. Sí, es lo más justo. ¿Por qué? Porque finalmente Israel entrega Egipto, entrega esta franja de Gaza y entrega Cisjordania, y se queda solo con la nación donde era Judá. Ahora, aquí es donde ya viene lo más actual. En el 2006, en este pedacito, que es estado independiente, gana las elecciones un grupo terrorista llamado Hamas. En este pedacito, porque como ya es un estado independiente de Israel, entonces ahora ahí, ¿quién ganó? Los terroristas. El grupo terrorista llamado Hamas gana las elecciones. Es un grupo religioso extremista, terrorista, y que en su constitución, usted hasta lo puede consultar, en la constitución de Hamas dice literalmente que su propósito es exterminar Israel. Es decir, otra vez el mapa, que estos que Israel devolvió y que los dejó como pueblo independiente, ahora quieren exterminar a Israel y adueñarse de todo Israel. Ahora, este grupo Hamas es experto en usar a niños como carne de cañón. De hecho, en la filosofía o ideología que ellos le enseñan desde niños a sus pequeños, les siembran en su mente y su corazón que el máximo honor es morir por Alá.
Para un niño con nexos con estos grupos, morir no es malo si es en la guerra, porque si muere en la guerra, entonces están muriendo ¿por quién? Por Alá. Vamos con la imagen 7. Ok, entonces aquí tenemos este punto. Estos dos se aliaron, Franja de Gaza y Cisjordania, y ahora ellos dos son los que le están dando lío a todo Israel. Dicen muchos por ahí que ellos son financiados por otras naciones, aún por los vecinos, porque lo que quieren todos, ¿qué es? Quedarse con el territorio de Israel. Eso es una vista un poquito más actual del mapa. Quiero que ya usted tenga como este contexto para que entremos al tema. Eso solamente era la introducción. En el 2024 pues tenemos que el grupo Hamas sigue con su intención de exterminar con todo el territorio de Israel. Pero el mundo se ha llenado de una misteriosa parcialidad. De los dos lados, es decir, de Israel y de Palestina, de los dos lados han muerto inocentes. Y no voy a hablar de cuántos ataques han surgido, cuántas bombas han tirado. Voy a hablar puntualmente de la parcialidad del mundo, donde solo se visibilizan los muertos de un lado. ¿Y los muertos del otro lado? No. Y esto es a nivel mundial. Entonces, cuando el grupo de Hamas sale hablando que quieren liberación, independización, pero eso es ilógico porque ellos ya son independientes. Si usted ahorita entendió el contexto, Israel entregó la Franja de Gaza y Cisjordania y los dejó como lugares independientes. Pero cuando Israel ataca, se llama genocidio. Y genocidio es cuando ataco por tu raza. Y los de Israel no tienen problema aún con los árabes. Lo que tienen problema es con los ataques que están lanzando directamente con todo Israel. Ahora, yo quiero que usted mire esta noticia en la imagen 8. Estuvieron hablando en estos días con uno de los rabinos israelí, ahí está el nombre, y hablando de este problema, y él decía: somos el único país que avisa antes de atacar al terrorismo. ¿Sabe qué hacen ellos? Y míreme acá, ¿sabe qué hacen ellos? Los de Israel. Ellos volantean y perifonean y llaman los lugares donde van a atacar para que saquen todos los inocentes, para que saquen todos los niños. Pero ¿sabe qué hace el grupo Hamas? Lo que hace es tenerlos de rehenes, porque entre más mueran mujeres, niños, mejor noticias para ellos. Entonces, y ahí dice: somos el único país que avisa antes de atacar el terrorismo. O sea, que le dice: hey, vamos a atacar, vamos a lanzar misiles, por favor desalojen a todos los civiles de ahí. Y aquí está otra parte de la entrevista. Dice: muy lejos está la forma en que actúa Israel. Somos el único país en el mundo en donde antes de atacar un bastión del terrorismo le avisa a la población para que salgan. Y dice esto: finalmente recordó una frase: si los árabes bajan las armas, tenemos paz. Eso dice Israel. Pero si Israel baja las armas, desaparece. O sea, ¿está entendiendo el problema en que está Israel? Entonces muchos dicen: ¿y por qué lanzan misiles también? ¿Por qué se defienden? Precisamente porque si ellos bajan las armas, van a desaparecer. Entonces, ¿entiende usted el problema en el que estamos ahora? Porque esto no lo dice las noticias solamente hablan de los números de niños que murieron en el último ataque de Israel. El punto está acá, que Israel no es el que empezó a atacar. Los que empezaron a atacar fueron ellos. Israel lo que ha hecho es defenderse. También ha atacado, pero antes de atacar siempre avisa que jamás tome de rehenes los niños y los civiles. De hecho, hay muchos videos donde Hamas los tiene de rehenes con fusil.
Es decir, si te vas te mato igual, esperando la bomba. Entonces, Hamas es una amenaza que el mundo no quiere ver, porque el mundo está juzgando al autor, Israel, el genocida, cuando los que están haciendo el daño realmente son los de la Franja de Gaza, que son Hamas, y los de Cisjordania. Voy a adelantarme un poco. Bueno, ahorita muchos países están favoreciendo a Palestina, lastimosamente entre ellos Colombia. Colombia ha lanzado comunicado que dice que va a trabajar en colocar una embajada en Palestina, y que ellos no reconocen a Israel como Estado, sino que reconocen a Palestina como Estado. Pues esto es un desconocimiento. Además de eso hay otros intereses del comunismo y una cantidad de cosas. Pero a lo que voy yo es: ¿por qué tanto odio hacia Israel? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué tanto odio de las naciones como contra Israel? ¿Por qué lo quieren desaparecer? Pues eso es bíblico. Zacarías 12:2 dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán con ella. Ahí está la palabra profética. Está hablando puntualmente que Israel coloca a temblar a todos sus vecinos, y eso es lo que está sucediendo. Y que Israel es una piedra pesada para todos los pueblos. Por eso es que Israel es una nación que puntualmente quiere ser desaparecida. Y ahora, uniéndolo con el tema de hace 8 días, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice, en la traducción lenguaje actual: el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Ahí está hablando de dos personajes, y está diciendo que el poder secreto del mal, es decir, quien está detrás de todo el mal que le surge al pueblo de Dios, en este caso a Israel, ya está en acción en el mundo. Usted escuchó el tema hace 8 días. ¿Cómo se llama? El espíritu del anticristo, el que le está preparando el camino al anticristo. Y ese espíritu del anticristo es el que está contagiando a todas las naciones del mundo para que se coloquen a favor de Palestina. Pobrecito Palestina, pobrecito los niños de Palestina. Yo amo Palestina, libertad para Palestina. ¿Y a Israel qué? Si ellos son los de la herencia, si ellos son ante los que han cedido su propia tierra para la paz de todos, si ellos han sido los que se han defendido por años. Ahí entonces nosotros necesitamos meditar entre lo que dice la palabra de Dios y entre lo que dice el mundo. Nosotros como iglesia de Cristo no podemos colocarnos del lado de Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina está bajo la influencia del espíritu de anticristo, como lo hemos visto hasta ahora. Ahora usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el final de los tiempos? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pues eso es la guerra de allá. Yo acá, pues eso no me va a afectar a mí. Pues fíjese que sí, porque todas las palabras proféticas del fin de los tiempos están unidas al establecimiento de Israel como nación. Es decir, que en el momento que Israel fuera otra vez puesta como un estado, como una nación, todas las palabras proféticas de la palabra de Dios se iban a comenzar a cumplir para acelerar el final de los tiempos. Por eso Israel se dice que es el reloj profético de Dios. Y si usted estuvo atento a lo que yo le acabo de explicar, ¿cuándo se estableció Israel como estado? En el 1900 ¿qué? 40, casi 1948. Es decir, que en ese momento, 1948, que Israel otra vez se establece como estado, ¿qué surgió en el mundo profético de la palabra de Dios? Se activaron de nuevo las profecías
hacia el final de los tiempos. Es decir, que ninguna otra generación podía estar tan segura como la nuestra de que estamos en el final de los tiempos. Porque antes de 1948 Israel no era nación. Israel está esparcida por todo el mundo. Entonces todas las profecías que están en la palabra, que hablan de que cuando Israel otra vez vuelva como estado, vuelva a unirse, pues entonces no se habían cumplido. Pero la gran noticia es que desde 1948 Israel, ¿cómo está? Como nación, como estado. Por eso entonces, bienvenidos al final de los tiempos. Porque ¿cuántos años han pasado desde 1948 a 2024? Un matemático de esos buenos que hay aquí. ¿Cuántos? Uy, no, ustedes, ¿cómo les fue matemáticas? ¿76? ¿Sí, última palabra? ¿Qué me dice el interno? ¿76? Uy, hermano, se ganó una paleta. Muy bien. Imagine, de 76 años llevamos ya del final de los tiempos. Piense esto, ninguna otra profecía se podía cumplir si Israel no era una nación. Y en 1948 Israel, milagrosamente, contra todo pronóstico, después de 2000 años, ¿qué pasó? Volvió a ser nación. Es decir, que si una generación debe estar segura de que estamos en los últimos tiempos, Maranata, Cristo viene, ¿cuál es? Esta que nosotros estamos viviendo. Ahora le voy a dar rápidamente, muy rápidamente, 3 razones por qué Israel es el cumplimiento profético de Dios. Primero, porque Israel es el cumplimiento de la promesa de Abraham. La promesa de Abraham está en Génesis 12:1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mira el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, que todo el que ora por Israel, el que bendice a Israel, ¿qué va a hacer? Bendito. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Israel es el cumplimiento de la promesa abrahámica. Si usted lee puntualmente lo que acabamos de tener aquí en Génesis 12:1 al 3, hay 3 elementos de Israel: una tierra, una nación y una bendición. Israel por 2000 años solamente tenía una bendición, porque a donde van los judíos prosperan. Si hay una nación que prospera en cualquier lado, son los judíos. Pero no tenían ni una tierra y no eran considerados como una nación. Pero ahora están los 3. Ahora es una tierra, es una nación y tienen bendición. Es decir, que Israel es el cumplimiento de la promesa de Abraham. Segunda razón, Israel, solo le voy a dar 2 para que no nos alarguemos, es el centro de la profecía bíblica. Israel es el centro de la profecía bíblica. Todo lo que está escrito del final de los tiempos está conectado con Israel. Todo. De hecho, todo lo que se está preparando en contra de Israel, todas las naciones que se están uniendo, eso está escrito en Apocalipsis. Más adelante lo vamos a ver. Y cómo eso es la última guerra que se va a librar hasta que Cristo venga y derrote todo lo que está aquí. O sea, todo está conectado con Israel. El punto aquí es que nosotros necesitamos estar muy, pero muy alertas de lo que está sucediendo allá. Porque si lo que sucede allá tiene conexión con los tiempos finales y nosotros estamos en Maranata, Cristo viene, eso quiere decir que cada vez estamos más cerca ¿de dónde? Del fin. Esa no es la guerra de Ucrania y Rusia, que solamente fue entre ellos. No, esa es una guerra
que según la palabra de Dios, así va a terminar toda la humanidad, con una guerra que se llama la guerra del Armagedón. ¿Y dónde se va a librar? Allá. Miren, la Biblia habló de un Salvador y se cumplió. La Biblia habló de la destrucción del templo de Jerusalén y después de Cristo en el año 70 sucedió. La Biblia habló de la dispersión, que ahorita lo vimos, de todo el pueblo de Israel, y se cumplió. La Biblia habló del regreso de todo Israel a su tierra y se cumplió. ¿Qué falta por cumplirse? Las últimas cosas nomás. Insisto, las demás generaciones del 1940 para allá atrás no estaban tan seguros, porque Israel era solo un rumor. Ahora Israel es una nación. Entonces ya el desinterés, que no, que eso es una guerra de por allá. Esa guerra de por allá está conectada con todas las profecías, y nosotros necesitamos estar alertas, porque estos últimos tiempos tienen la mira en Israel. Dentro de 8 días vamos a ver las señales antes del fin. Ya le hablé de la más fuerte, que es Israel como nación. Eso nunca lo habíamos hablado acá y creo que era necesario, porque aún hoy en los colegios, lastimosamente, yo lo sé por fuentes muy cercanas, que aún en los colegios, ¿sabe qué le meten a los niños? Palestina, 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 y todo es Palestina. Tal vez usted no tiene hijos que estén en bachillerato, no tiene problema, pero cuando estén en bachillerato es Palestina, Palestina, comunismo, una cantidad de cosas. Bueno, en fin, nosotros según la palabra de Dios necesitamos lavar eso y saber que el pueblo de Dios es Israel, y que Dios bendice a los que bendicen a Israel, y los que maldicen a Israel serán maldecidos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la línea del pacto abrahámico de Isaac. Colóquese en pie, por favor. Dentro de 8 días continuamos con este estudio. Vamos a ver las señales antes del fin.